Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Y en esta semana, la última semana de este año 2018, que ya está por terminar, es nuestra semana de guardia. Andrea Bernal estuvo con ustedes la semana pasada, tenía unos días de vacaciones que pude disfrutar en familia, pero ya estamos aquí para acompañarles en este fin de semana que va a dar inicio a esa última semana del 2018. Así que comencemos en la tarde. La recta final del 2018. Alrededor del mundo se enciende la fiesta de Año Nuevo, los preparativos para recibir el 2019 con mucho entusiasmo, pese a las distintas situaciones que rodean en lo político y en lo social estos últimos días. Por eso, iniciemos hoy de una manera diferente. Y hablemos de los deseos para el 2019. ¿Quién no los tiene? ¿Quién no abriga una esperanza para el año que está por llegar? Por ejemplo, algunos residentes y turistas en Nueva York lo han dejado plasmado en el muro de los deseos en Times Square. Las peticiones escritas en papeles de colores serán puestas en la gran bola de cristal que cae en este lugar el 31 de diciembre a la medianoche y que le da la bienvenida al Año Nuevo. Buena salud, trabajo y dinero son las peticiones más comunes. Vivir felizmente y en armonía con todo el mundo, eso es lo que quiero. Mi deseo es la salud, que por supuesto es lo más importante, y también la suerte, porque si quieres ser alguien importante, tienes que tener suerte y también tienes que ser muy inteligente. Y en vísperas de fin de año, una noticia para los amantes de los juegos de azar en los Estados Unidos. El premio gordo va a seguir creciendo para el 2019. Ayer se realizó el último sorteo de este año y no hubo ganador del Mega Millions. El año abrirá con el octavo premio más grande en la historia de esta lotería. Un premio mayor estimado en 415 millones de dólares para el 1 de enero. El sorteo del próximo martes será la quinta vez que el Mega Millions se juega el primer día del año nuevo. El premio mayor de esta lotería tuvo un ganador el 1 de enero de 2008. Son algunas noticias que nos hacen este comienzo de programa un poco más relajado. Pero cuando son las 3:04 minutos, hora costa este, en los Estados Unidos, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el malestar social por el anuncio del aumento en las tarifas de los servicios públicos en Argentina. Anoche se registraron protestas espontáneas en distintas zonas de Buenos Aires, la capital. Los ciudadanos realizaron cacerolazos para rechazar la medida anunciada por el gobierno de Mauricio Macri, que contempla un alza en el costo de gas del 35% y un 55% en el costo del suministro eléctrico en 2019. Es más o menos lo que estoy viendo aquí. Y lo que tienen en imagen son las protestas de la noche de ayer ante este aumento de tarifas. Hizo que los argentinos salieran a la calle de manera espontánea en distintos lugares. Crean que son capaces de más, que pueden hacer más y merecen. A esta hora nos acompaña Alberto Echegaray, él es analista económico, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Echegaray, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Idania. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y un gusto para nosotros tenerle. Señor Echegaray, cerrar el año con un aumento o el anuncio de aumentos en tarifas que golpee el ya golpeado bolsillo de los argentinos, ¿es una manera para el gobierno de Macri de despedir bien el 2018? Bueno, este tipo de medidas normalmente y históricamente en Argentina se toman hacia fines de año,
cuando están por comenzar las vacaciones. Y no solamente se han tomado estas medidas de aumentar los servicios públicos, no solamente la electricidad, sino también en el tema del transporte, un valor incremental, digamos, de los boletos desde esta semana hasta el próximo año, sino también, bueno, una serie de paquetes impositivos en Argentina que incluyen gran parte también de lo acordado con el fondo, como son, por ejemplo, estos impuestos a la exportación de servicios, en donde afecta claramente a un sector incipiente que está empezando a crecer, que es el desarrollo de software en Argentina, ¿no? Ahora, señor Echegaray, ¿por qué el presidente Macri no ha logrado estabilizar la economía o no ha logrado que los argentinos realmente sientan un bienestar económico cuando había tantas esperanzas cifradas en su gobierno y en los planteamientos que hizo? Bueno, en gran parte hay factores externos y otra parte es mala praxis. Comenzando el año 2017, Argentina estaba viendo un año, normalmente en economía se compara un año con el año anterior, ¿no? En donde se estaba pronosticando una inflación del 15-20%, una actividad económica que iba a crecer al menos 2 puntos, pero todo esto radicalmente cambió. Argentina tuvo la peor sequía histórica. Esto nos costó 7.500 millones de dólares en recaudación en el gobierno. Trump declara una guerra comercial y esto afecta sobre todo a los países que son exportadores de commodities. Y hay un día que es un día clave para entender todo esto, que es el 23 de abril. El 23 de abril se aplica y se lanza un impuesto a los activos financieros en manos de extranjeros. Esto fue una medida que es parte de la mala praxis, en donde no se midió las consecuencias que podía tener esto. Y ese mismo día, Estados Unidos sube las tasas y varios vecinos comienzan a devaluar. Es así como esto es una sinergia hacia el lado negativo en la economía, en donde lo que vimos es un descontento progresivo, una desinversión que terminó en algo que nadie quiere en los mercados, que se llama pánico. Básicamente, dentro de la mala praxis, que uno son los factores económicos, como los dije recién, pero en la mala praxis es necesario entender cómo este gobierno también hizo el approach de comenzar con un sistema gradualista en cuanto a diferentes decisiones. Bueno, Maquiavelo decía, ¿no? Las noticias malas hay que darlas de entrada. Y me parece que era necesario, viendo esto de forma histórica, de hacer un shock de entrada. Y es así como se toman decisiones de mantener un gasto público enorme. En el 2017 teníamos un déficit enorme como gastador alcohólico que gasta de más. El acreedor al principio a uno le presta, pero luego sale corriendo, y al salir corriendo el país se queda con una tarjeta de crédito limitada en donde no se puede ganar más. Cuando pasa esto, nadie te quiere prestar. Tenemos la combinación de los mercados, como dije antes, el detonante de los impuestos regresivos, más estas subas de las tasas de interés, lo que se llama el flight to quality, en donde directamente los inversores vuelan a inversiones de mayor calidad, en este caso de Estados Unidos, y salen de los países emergentes. Entonces se hace muy difícil para países como Argentina, con el déficit que tienes, obtener préstamos. Y es allí cuando aparece el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y el Fondo Monetario obviamente presta a una tasa bastante conveniente, pero exige a cambio ciertas medidas para poder recuperar como institución multilateral su dinero en el corto plazo. Evidentemente, usted lo ha dicho, se presentaron una combinación de factores. No quiero dejar algo que tuve la oportunidad de leer cuando veía los cambios en la economía argentina, y fue también
un mal año a nivel de cosecha, que es tan importante para la Argentina. Un mal año porque no llovió, un mal año por mal factores, pero esto también dejó de ingresar un monto importante a las arcas del Estado. Sí, exacto. Fueron este año 7.500 millones de dólares. Argentina nunca ha tenido 2 años de cosecha o desastre como fue este año. Y es como este año, bueno, se espera una cosecha récord. Estamos hablando de unos ingresos alrededor de los 6.600 millones, que es lo que está esperando el gobierno. Toda la economía hoy, incluyendo los acreedores, el fondo, está viendo y dependiendo en gran parte, primero de la cosecha y segundo de las medidas, cómo se van a cumplir en cuanto al gasto fiscal. Las medidas que son las primeras que estamos viendo son de aumentar estos impuestos a las exportaciones, y la segunda medida tiene que ver con el gasto de las provincias. Milagrosamente, la mayoría de las provincias en Argentina son superavitarias, y el gobierno lo que está pactando con ellas es cómo mantener este superávit y que cada una de las provincias se haga cargo de cualquier tipo de iniciativa que tengan en cuanto a préstamos. Esto quiere decir, si querés desarrollar cloacas, infraestructura, cada provincia se tiene que hacer cargo de esto y no la nación. Claro. Ahora, todo esto hay que enmarcarlo en un año electoral, 2019. Es decir, sí, uno podía preguntar cómo van a impactar las medidas en las aspiraciones de reelección del presidente Macri, o cómo va a impactar lo contrario, las aspiraciones de reelección del presidente Macri dentro de medidas que tiene que cumplir. Es así. Bueno, el 75% de los activos de los argentinos está en dólares. Imagínense que empieza a aumentar el tipo de cambio. Este año el tipo de cambio se duplicó. Empieza a caer la actividad económica, entonces se entra en el peor de los escenarios, que es el pánico. Cuando se entra en este escenario, esto se combina con lo que usted dice, un año electoral, por un lado, un gobierno que parecería ser que va a ser el primer gobierno que no es peronista, que va a terminar su mandato. Esto es muy importante. Y bueno, vemos un panorama electoral dividido, en donde la gran pregunta es, ¿Cristina Kirchner va a presentarse o no? Personalmente pienso que va a presentarse como candidata, y esto va a dividir al sector del peronismo. Me parece que así como pendemos en la economía de lo que es la cosecha, es realmente muy riesgoso, sobre todo como vemos las elecciones en la mayoría del mundo, en donde cada vez en cada país las elecciones se ganan por márgenes muy pequeños. La presentación de Cristina Kirchner, que significaría obviamente, claro, en una segunda etapa, yo pienso que Macri sería el ganador, pero nuevamente estamos hablando de márgenes muy pequeños, que dependen también de las fiscalizaciones, el dinero que se va a colocar en la campaña, y realmente estamos hablando de un sector muy poderoso que es el peronismo, el sindicalismo, que ha sido afectado por las medidas de Macri, todo lo que es el encarcelamiento de la mayoría de los ministros, de un vicepresidente. Claro. Y esto hace que vayan a tratar de volver el populismo en Argentina y apostar todo lo que tienen para volver al poder, porque claro, prácticamente se han quedado sin poder en la mayoría del país. Claro, y un sindicalismo que va a agitar las calles en el próximo 2019, evidentemente, ante... Sí, exacto. Van a poner, como dicen en Argentina, toda la carne al asador. Así es. Tienen muchísimo dinero. Gobernaron 13, 14 años, el dinero de la corrupción está allí, como dicen algunos de ellos, enterrado, y a todo esto se suma el tema del narcotráfico, en donde hay una provincia que es Santa Fe, en donde se concentra todo el tema del narcotráfico, y realmente hay factores de poder que no quieren
que siga el gobierno de Macri, aunque el gobierno está tratando de hacer lo que puede para controlar esto con medidas bastante fuertes y haciendo las alianzas, sobre todo en lo que es prevención del lavado de activos, en lo que es la unidad de inteligencia o de información financiera, trabajando con las fuerzas de seguridad. Se ha tratado esto de una forma muy contundente durante los últimos 4 años, pero no acompaña muchas veces el sector de la justicia, ¿no?, en el sistema. Claro, pues será un año evidentemente agitado el próximo 2019 para la Argentina. Alberto Echegaray, analista económico, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias y buen año para todos los amigos de NTV24. Igualmente para usted. Mil gracias. Es noticia el inicio de la actividad comercial del nuevo medio de transporte masivo en Bogotá, la capital de Colombia. El Transmicable es un sistema de funiculares que permite a los ciudadanos que viven en la zona alta del sur de la ciudad desplazarse con mayor rapidez y conectarse con el conjunto de buses de todo el Transmilenio. Desde su inauguración se iniciaron 2 días de pedagogía para el uso y a partir de hoy ya tiene un costo por viaje. Este es un informe de nuestra cadena aliada, Noticias RCN. Por años, Lucila Céspedes ha tenido dificultades para transportarse en Ciudad Bolívar por los problemas que tiene para caminar. Hoy por primera vez utilizó el Transmicable, que reduce el tiempo de su recorrido diario. Muy bien, porque la velocidad que ya esto para subir o para bajar, pues no es que tan de que uno se vaya a caer, porque si uno tiene una discapacidad, tiene que tener uno cuidado. Como ella, muchas personas con alguna limitación física hoy se benefician de un sistema de transporte mucho más cómodo. El servicio, como primera medida. Los empleados que tiene hasta ahora es una belleza, mucho atentos y todo. Además de los beneficios en movilidad, los habitantes de Ciudad Bolívar esperan que este sea un atractivo turístico por el paisaje e incluso arte urbano que se visualiza desde sus cabinas. Pues bueno, porque es un servicio que estamos esperando hace años, porque por el otro lado era mucho trancón, había veces que duraba 1 o 2 horas ahí. Es un beneficio grande. Los usuarios que aún no tengan la tarjeta personalizada tendrán un cobro adicional en el transbordo al sistema Transmilenio, por eso el llamado es a personalizar sus tarjetas. La personalización permite ingresar al sistema de Transmicable a un costo de 2.300 pesos, que es el mismo costo en el troncal, y hacer un transbordo por 0 pesos, en una ventana de tiempo de 95 minutos, máximo 2 transbordos. Es noticia la negativa de los congresistas brasileños del Partido de los Trabajadores, que dirige el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a asistir a la toma de posesión del nuevo presidente electo Jair Bolsonaro el próximo martes. El Partido de los Trabajadores, que tiene la bancada más grande en la Cámara de Representantes, anunció su decisión el día de ayer, ante lo que consideran falta de rectitud en el proceso electoral, el cual, explicó, estuvo marcado por la prohibición ilegal de la candidatura de Lula y por la manipulación criminal de las redes sociales para difundir mentiras contra su abanderado Fernando Haddad. A través del Twitter, Bolsonaro lamentó la actitud de los legisladores. Supe que PT y PSOL no comparecerán a la ceremonia de posesión presidencial por repudio a mí. Lamento. Es noticia el fuerte pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien calificó como desmesura y barbarismo la crisis política que atraviesa Venezuela. En su mensaje de cierre de fin de año, publicado en su cuenta en Twitter, aseguró que continuará su lucha en la defensa de los derechos humanos de la población del país sudamericano y llamó a la comunidad internacional a abrir los ojos ante lo que ocurre en la nación y actuar para garantizar que se mantenga la democracia. Este es un mes especial, es el cierre del año, el nuevo año que se aproxima, las celebraciones tradicionales para muchos. Todo lo que hemos pasado nos hace pensar que este no ha sido un año más. La situación en Venezuela, lejos de irse resolviendo, se encuentra cada día más difícil, acuciante, angustiante, como nunca. El mundo es consciente de lo que están sufriendo los venezolanos, pero aún no se concretan todos los esfuerzos que se requieren para que todos entiendan la gravedad de lo que allí se padece. Todavía sorprende que las supuestas ideologías tengan tanta presencia para no permitir observar lo obvio.
La vida estrangulada no es vida, es sobrevivencia. Y nadie merece padecer eso por el arbitrio irracional de nadie. El recuerdo de Simón Bolívar solo se empalidece ante la evidencia lúgubre del presente. El libertador nunca imaginaría semejante desmesura y barbarismo en la tierra que tanto amó. No improviso en mis palabras. Pertenezco a una generación que padeció dictaduras en toda Latinoamérica. Las dictaduras no tienen signo ideológico, solo son eso. Momentos en la historia que reprimen las libertades en aras de un supuesto proyecto, revolución o proceso. Todas ellas son expresiones falaces que solo esconden la inmisericordia mirada autoritaria hacia el otro, al que tanto le violentan sus derechos básicos, sus derechos humanos y al que se lo esclaviza. Estas dictaduras se terminan, igual ellas siguen en nuestras vidas, sus secuelas son infinitas en nuestras vidas. Y no debemos callarnos ante la esclavitud de un sistema que cercena derechos, que genera infelicidad y que no ofrece un sentido de la reconciliación a sus ciudadanos, sino que se jacta de vivir sembrando odio, miedo y miseria. Esas formas de alienación son herramientas políticas para cercenar derechos, para eliminar la democracia, para seguir robando, asesinando, torturando. El camino democrático es el de la voluntad ciudadana, única voluntad que puede decidir el destino de los pueblos. Todo lo demás está de más. La democracia o es de verdad o no es. Y si no es, estamos ante lo que no debe ser, tan simple como eso. Tengo claro que los padecimientos y dolores que ustedes han sufrido y sufren han sido y son mayúsculos. No hay día en que no tenga conciencia profunda de todo lo que están padeciendo los venezolanos de a pie. La cantidad de venezolanos que contra su voluntad ha tenido que emigrar para encontrar un destino en diversas partes del planeta es un dato obvio. Desde tiempos inmemorables, el exilio ha sido uno de los mayores castigos del ser humano. No hay proyecto, proceso, revolución que justifique dicho castigo a millones de venezolanos que hoy están sufriendo la separación de su patria, de sus orígenes, de su familia, de sus seres queridos. Otro asunto que el mundo no entiende es cómo el valor de la moneda venezolana se fuma entre las manos. Ya casi no hay manera de medir el proceso económico que ustedes padecen. Ustedes hacen colas para adquirir lo que sea, porque al final del día es mejor adquirir algo que no tener nada, porque como el dinero se fuma entre las manos, el bien que se adquiere luego podrá ser intercambiado por otra cosa. Así están las cosas por allí. Y no todos en la comunidad internacional lo saben, lo que es peor. Muchos lo saben, pero por razones no siempre sensatas no lo quieren reconocer. La situación es tan grave, allí que los que gobiernan reconocen que el salario se ha despreciado de manera atroz y fulminante en los últimos meses. Ya casi no hay manera de mantener una mínima estabilidad en su valor. Las convenciones colectivas no logran detener la crisis. Los trabajadores del sector salud, eléctrico, comunicaciones, instituciones públicas, educadores y petroleros llevan meses protestando para defender sus reivindicaciones salariales, puesto que han sido menoscabadas desde el aumento presidencial del 20 de agosto. Esto lo vemos todos y lo conocemos todos. No son inventos o patrañas que buscan menoscabar la realidad. Es la realidad, la triste realidad del día a día. Ustedes viven en el día a día es el fruto de una enorme maldad de un régimen que les niega su derecho a un recorrido racional, justo y democrático. Debo insistir con el repiqueteo percutor de mis reclamos democráticos de todos estos tiempos. No duden que seguiré poniendo todo el coraje que requiere enfrentar una dictadura como la que ustedes padecen. Pero hoy también quiero hablarles a ustedes, sabiendo que la hora es dura, dolorosa y requiere más esfuerzo que nunca. Por eso deseo que sepan, que los comprendo, que seguiré a su lado y que no abdicaremos en la lucha en la que estamos. La lucha del pueblo venezolano es mi lucha y no pienso dejarlo solo. Es más, mi misión es que la comunidad internacional entienda, comprenda, se concientice y ayude en lo que corresponda a poner las cosas en su lugar. Llevamos tiempo teniendo claro y expresando cuál es el camino a seguir. Las sanciones, la denuncia ante la Corte Penal Internacional, la responsabilidad de proteger, el respeto a la constitucionalidad y a los poderes democráticos deben ser la agenda. No es posible otra agenda. Cualquier otra agenda busca validar a los dictadores en su silla después del 10 de enero próximo. La fórmula para derrocar a la dictadura nunca ha sido la impunidad ni la indiferencia. Así las cosas, este conflicto solo puede resolverse de dos formas. O los usurpadores del poder siguen en su ultraje a la nación, o en algún momento encontraremos el camino democrático, en el que la reconciliación nacional y la voluntad de la mayoría sean el nuevo signo de los tiempos que vendrán. Yo seguiré trabajando para que lo segundo siempre venza lo primero, y seguiré dando de mí para que se cumpla ese objetivo. No
No se trata solamente de un problema jurídico-social, es un asunto fundamentalmente político. Los demócratas de todos lados no pueden hacer oídos sordos a lo que reclama la mayoría de la sociedad venezolana. Va a llegar la hora en que la encrucijada de los caminos sea notoria y no prestarle atención a ustedes será algo que nadie podrá darse el lujo de hacer. Sigamos luchando juntos, amigos venezolanos, que siempre los justos terminan alcanzando sus metas. Más temprano que tarde, la justicia, con mayúscula, aterriza en el corazón del pueblo. Sepan que será así. Es el mensaje de Almagro, el mensaje de fin de año, un mensaje fuerte, un mensaje al pueblo venezolano. Quería compartirlo en su totalidad con ustedes porque me parecía que era importante. Editarlo habría sido perder parte del sentido del mismo. Continuamos ahora con otra noticia. Una fuerte tormenta de nieve tiene en jaque al sistema de transporte de la zona central de los Estados Unidos. En plena época de fiestas de fin de año, miles de vuelos han tenido que ser cancelados y otros cientos han sufrido retrasos. Autoridades reportaron 2 muertes relacionadas con la emergencia, una en Luisiana y otra en Kansas. Caos aéreo en Estados Unidos por el azote de una poderosa tormenta invernal. Más de 6.500 vuelos se retrasaron y unos 800 más se cancelaron debido al mal clima que afecta principalmente el centro del país. Y es que la mezcla de lluvia, nieve y fuertes vientos hizo que viajar fuera peligroso, incluso en las carreteras, ya que en algunas zonas la nieve podía llegar a los 30 centímetros. Por ejemplo, en Dakota del Norte se emitió un aviso de no viaje para todo el lado oriental del estado. Un pequeño aeropuerto en la ciudad de Fargo fue cerrado y todos los vuelos fueron cancelados. El mal tiempo llega cuando muchos estadounidenses viajan para celebrar el fin de año. En Texas, el aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth, más de 450 vuelos fueron cancelados y más de 600 más sufrieron retrasos. Autoridades pronostican que las fuertes nevadas y los vientos persistirán durante las próximas horas. Con eso llegamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, todas con información en tiempo real en mi cuenta personal, @IraniaChirinos. Los leo mientras hacemos el programa. Al regreso, nueva amenaza de Donald Trump. En medio de un cierre administrativo de su gobierno por no tener un presupuesto aprobado por el Congreso, insiste en tener el dinero para la construcción del muro. De lo contrario, ha dicho, es capaz de cerrar la frontera con México de una manera definitiva. Venimos con más en la tarde. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con más en la tarde de hoy, en esta tarde de fin de semana, en esta tarde de sábado. En California, un inmigrante ilegal sospechoso de ser el asesino de un oficial de policía fue arrestado después de 2 días de persecución. El hombre de origen mexicano, identificado como Gustavo Pérez Arriaga, de 33 años de edad, cruzó ilegalmente la frontera y, según las autoridades, pertenecía a una pandilla conocida como Los Sureños. El crimen se registró el pasado miércoles cuando el oficial de policía detuvo al inmigrante por sospechas de conducir bajo los afectados del alcohol. El propio presidente Donald Trump mencionó el asesinato en su cuenta en Twitter, utilizando lo ocurrido como argumento para obtener del Congreso el visto bueno al dinero que necesita para construir el muro en la frontera con México. Y es que tras el cierre de la administración federal de los Estados Unidos, el presidente Trump ha amenazado con un bloqueo total de la frontera con México. La negativa de los demócratas en el Congreso a aprobar los $5.000 millones que él pide para levantar la valla limítrofe sigue siendo la piedra de tranca. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario lanzó la advertencia. Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también para cambiar nuestras ridículas leyes migratorias. Es difícil de creer que hubo un Congreso y un presidente que las aprobarían.
Estados Unidos pierde mucho dinero en comercio con México bajo el TLCAN, más de 75.000 millones de dólares, sin incluir el dinero en drogas, que sería muchas veces más que esa cantidad, por lo que yo consideraría que el cierre de la frontera es una operación con fines lucrativos. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos, pero están tomando nuestro dinero. Se dice que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada sobre esto. Cortaremos toda la ayuda a estos tres países que se han aprovechado de Estados Unidos durante años. Son las 3:36 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Nos acompaña Guadalupe Correa Cabrera, especialista en relaciones México-Estados Unidos, seguridad y temas de migración. Guadalupe, bienvenida. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Igualmente para nosotros tenerte. Guadalupe, ¿es factible pensar en un cierre de la frontera como plantea el presidente Trump, o esto se queda en mera retórica? Es decir, una frontera viva, una frontera caliente, ya no hablamos de la migración ilegal, sino la que a diario transita de manera legal, y sobre todo de un volumen importante de mercancía de un lado a otro, porque es parte de la realidad, un intercambio comercial importantísimo para ambas partes, además. Me parece que es prácticamente imposible ese cierre. Creo que simplemente es parte de la retórica. Como bien dices, los intereses en ambos lados son tales, la vinculación de los dos países es tan grande que en realidad es muy difícil pensar, es prácticamente imposible pensar que él va a lograr lo que está diciendo. Me da la impresión de que simplemente es una estrategia para negociar algunos espacios, para distraer la atención en un momento en que él también podría estar en el ojo del huracán, en otro tipo de conversaciones con respecto a las investigaciones que tienen que ver con sus negocios, con su relación con los rusos, con las mafias rusas. En realidad, esto parece ser un juego político, manteniendo su base de apoyo, distrayendo la atención por el cierre de la frontera. En términos económicos, en términos de intereses entre países, es prácticamente imposible. Ha habido dos momentos en los cuales supuestamente se ha intentado eso, después de que fue asesinado Quique Camarena Salazar, el agente de la DEA, y eso no pudo suceder, y también después del 11 de septiembre es imposible pensar en este tipo de acciones. Ahora, si es imposible pensar en este tipo de acción, si forma parte de la retórica, digamos que eso por una parte, pero ¿por qué tendría que ser un argumento válido para los demócratas? Es decir, si finalmente el presidente Trump lo que quiere es presionar a los demócratas para que le den los 5.000 millones para el muro, ¿el cierre de la frontera es un argumento válido para los demócratas? Pues yo creo que construir un muro y cerrar la frontera es un argumento válido. Son argumentos que están basados en análisis pues totalmente incorrectos, no reales. En realidad es simplemente un espectáculo de medios, me da la impresión, un espectáculo de medios para politizar un tema sin que haya nada de sustento. Si te fijas, se cierra el gobierno cuando todo el mundo realmente está de vacaciones. Tampoco Estados Unidos se puede cerrar simplemente por realmente por el berrinche de un presidente, porque en realidad el muro no va a resolver los problemas, ya lo hemos hablado, además el mantenimiento sería carísimo por tantos años, es imposible, no es factible desde el punto de vista económico, lo hemos hablado, el cierre tampoco lo es, afectaría los intereses de los empresarios estadounidenses en particular, todo lo que está diciendo de que ha afectado el Tratado de Libre Comercio con los tres países, entre Canadá, México y Estados Unidos, es totalmente incorrecto. Estados Unidos se ha beneficiado del TLC y los empresarios manufactureros, los empresarios de la industria automotriz, los empresarios en muchos sectores se han beneficiado del tratado. La frontera no es como la está pintando Donald Trump, es simplemente un juego político. Ahora, me llama la atención, mencionas el momento particular, es decir, hay un cierre del gobierno en este momento, pero acabas de acotar, hay un cierre cuando todo el mundo está de vacaciones. ¿Eso quiere decir que piensas que el presidente Trump no lo va a extender cuando en enero
se supone que se retome la actividad cotidiana del gobierno en los Estados Unidos? Pues como siempre, va a decir que ganó y finalmente lo va a quitar, va a quitar ese cierre. Es imposible que el país más poderoso del mundo no tenga operaciones simplemente porque él quiere construir un muro que desde el punto de vista económico no es factible. No es bueno para la economía, no es bueno para los ciudadanos que están pagando sus impuestos, no es bueno para nadie porque además los resultados de un muro ni siquiera hay métricas para decirnos la pequeña reja, bueno, la reja que existe hoy, cómo ha ayudado a la seguridad fronteriza. Es realmente imposible pensar en que esto se va a prolongar de manera indefinida. Se podría prolongar un poco más, pero creo que le haría daño a los Estados Unidos. Entonces al final se va a llegar a un acuerdo, me da la impresión que eso es lo que va a suceder, y al final le va a decir, les gané o alguna cosa, así él se ha manejado en estos años que ha estado en la presidencia. Pero sería una tragedia para los Estados Unidos que el gobierno no tuviera operaciones, que la gente no pudiera gastar, sería un gran golpe a la economía americana. Claro. La pregunta sería entonces, ¿quién crees que pueda ceder? Discúlpame. ¿Quién crees que pueda ceder? Es decir, en esta negociación. ¿Quién va a terminar cediendo? Porque finalmente hay un montón de republicanos que están con los demócratas igual. Exactamente. Yo creo que debe ceder la razón, porque debe ceder los intereses económicos, o sea, bueno, más bien, debe ceder la razón. Yo creo que Donald Trump debería ceder, porque realmente ya los demócratas tienen mucho más juego. Podrían realmente, después de las elecciones intermedias, ellos ya tienen una mayoría y en realidad ellos pueden decidir. Yo creo que Donald Trump es el que tiene que ceder, porque realmente los intereses son demasiados, los intereses económicos no creo que vayan a permitir que esto continúe, simplemente y la retórica y la política sobrepase los intereses de la nación. En realidad no creo que Donald Trump vaya a poder continuar con este juego. En este momento está trayendo la atención, pero en realidad es simplemente un juego que no entendemos muy bien, porque yo todavía no entiendo muy bien por qué se está haciendo esto que afecta los intereses del país más poderoso del mundo. Ahora, entonces, yo creo que él tiene que ceder. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esa primera o segunda semana del próximo año, que será definitiva, digamos, en este forcejeo en relación al presupuesto para el muro. Guadalupe, hablemos de esa caravana que anuncia el presidente Trump, de esa nueva caravana de migrantes de la que ya se está hablando, que se dirigiría a la frontera. Sí, esta caravana de 1.500 personas inicialmente, donde se pueden añadir muchas más personas, como pasó en la que se dio hace un par de meses. Esta caravana no va directamente a los Estados Unidos, supuestamente. Supuestamente esta caravana va hacia el estado de Chiapas porque se empieza a movilizar esta caravana y no sabemos realmente quién está detrás también de esto. ¿Quiénes son los organizadores locales? ¿Quiénes son los organizadores en los países de origen? ¿Y por qué ahora supuestamente van a Chiapas? Porque ahora tienen que ir, porque les dicen o les prometen trabajos, porque supuestamente se va a construir el Tren Maya y sí se va a construir en la península de Yucatán, pero ahora estas personas dicen, ya no puedo llegar a Estados Unidos, pero hay alguien que las está movilizando. Y por el otro lado es lo mismo, ¿no? Ahora México tiene que actuar. Este tipo de caravanas han tenido un impacto fundamental en la política. La caravana pasada tuvo un impacto muy importante, le representó a Trump una gran ganancia para mantener esta retórica hasta hoy en día, seguir presionando, seguir negociando, aunque sabe que no se pueden hacer las cosas, pero ahora la presión va sobre México. ¿Qué va a hacer México? Porque ahora se le vienen tantos migrantes, más de los que ya se quedaron, porque realmente los que iban a Estados Unidos, una gran mayoría de ellos se quedaron en México, otros se regresaron, algunos llegaron a entrar ilegalmente, pero son muy pocos. Ahora vienen todos a México. Entonces es una gran presión para el país, para realmente aceptar tal vez ciertas condiciones y ahora sí tener un acuerdo, porque lo que sucede a finales de año fue una decisión unilateral por parte del Departamento de Seguridad Interior, por parte de los Estados Unidos, es decir, no voy a procesar, o sea, los que van a procesar, voy a procesar los asilos, pero tienen que esperar en México, y México decide pues darles ayuda humanitaria a estas personas y mantenerlos ahí, pero no es un acuerdo.
Entonces, esto podría presionar a México de que se firme un acuerdo, porque México se va a quedar con mucha gente, con un gran problema. Y te voy a decir, desafortunadamente, en este muro que está diciendo Trump, que está creando Trump con los medios, no físico, pero es un muro, porque no están dejando entrar a estas personas que son refugiadas, algunas de ellas, o muchas de ellas, pero realmente, ¿quién está pagando por este muro? Una pequeña parte, de manera indirecta, lo está haciendo México. Y esto es algo muy triste y muy desafortunado, pero es lo que está sucediendo. Hay dos cosas en relación a lo que has dicho. La primera es cuando te preguntas quién organiza estas caravanas, quién está detrás, quién las manipula, quién las organiza. ¿Qué hay detrás de esto? Es decir, finalmente, ¿quién está pagando por esta movilización? Es una muy buena pregunta. Estamos tratando de investigar esto porque realmente ¿quién se beneficia de las caravanas? Y hemos visto quién se está beneficiando de las caravanas. En realidad, quien se está perjudicando es México, y realmente el presidente Trump tiene este tema en la agenda y sigue manteniendo su base de apoyo. ¿Quién está detrás? Desafortunadamente, las organizaciones promigrantes siempre han tratado de ayudar a los migrantes a llegar a su destino. Pero en este destino tenemos que hay unos grandes abusos. Ya no estamos hablando de polleros, ya estamos hablando de crimen organizado vinculado a los traficantes de personas, de un gran negocio por parte del crimen, por parte de las autoridades corruptas. Todo el mundo está haciendo dinero de los migrantes. Entonces, ¿quién está facilitando? Por un lado, pues obviamente son estos grupos que han ayudado a los migrantes. No sabemos realmente si han sido manipulados, quién está detrás. En los países de origen sabemos que la caravana pasada hubo algunas personas, específicamente en Honduras, vinculados a la política hondureña, que empezaron a manejar las redes sociales. Pero en México, grupos como Pueblos Sin Fronteras, al otro lado, que procesan asilo, siempre estaban como apoyando esta caravana, tanto físicamente como moralmente, por ejemplo, esta organización que se llama Al Otro Lado, que procesa peticiones de asilo. Se ve como si estos grupos fueran muy buenos, pero realmente tendrán alguna gente, pero realmente estarán haciendo una labor buena con los migrantes. Esa es una pregunta que debemos de plantearnos. ¿Realmente se le está haciendo un bien a esta gente para que sea abusada, para que se mantengan en México, para que sean utilizados? Hay una frase que acabas de decir, que es: todo el mundo está haciendo dinero con los migrantes. Es decir, alrededor de los migrantes se está estableciendo un negocio en relación al tráfico de gente. Exactamente. Todos están haciendo negocios, inclusive aquellos que supuestamente, en pos de los derechos humanos, están favoreciendo la violación sistemática de los migrantes en el camino. La investigación que yo he hecho en las rutas migratorias por un par de años me han mostrado esto, que de los migrantes se aprovechan los criminales, las pandillas, las autoridades corruptas y los mismos activistas. No estoy hablando de todos, porque dentro del activismo hay gente que realmente atiende las necesidades de estas personas. Pero por el otro lado también he visto activistas que se benefician de movilizar a las personas, que se benefician. A ver, he seguido las redes sociales y hay organizaciones también como Pueblos Sin Fronteras y otras que están obteniendo dinero diciendo vamos a ayudar a la caravana. Entonces, por todas estas plataformas para obtener dinero, que las conocemos como crowdfunding, se le llama, están teniendo dinero para llevar a la caravana. ¿Cómo se distribuyen esos recursos? ¿Quién se queda con los recursos? ¿Realmente estamos ayudando a esta gente o esta gente está en México parada, sin tener ningún futuro, en un país que no les puede dar seguridad como es México, que no les puede dar trabajo? Porque México también tiene muchas necesidades, y en los lugares del sur, por ejemplo el estado de Chiapas, el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca, tiene a su gente muy pobre. Las mexicanas ahí son muy pobres. Se van a hacer obras de infraestructura, pero ¿cuándo vamos a poder mantener a todas estas personas que también vienen huyendo de la violencia y de la pobreza extrema? Ahora, esto me queda clarísimo, creo que además es grave lo que señalas, porque evidentemente se está de alguna manera
o se están beneficiando con toda esta situación y circunstancia de los migrantes en la frontera. Eso, por una parte. Lo otro que quería conversar contigo a propósito de lo que dijiste es la reacción de México. Es decir, el presidente Trump anuncia que si no le dan el dinero, pues va a cerrar la frontera. Y del otro lado, el presidente López Obrador señala que no quieren pronunciarse porque esto es una situación interna de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene que decidir qué hace con el presupuesto, qué no hace, etcétera. Pero por supuesto que es una circunstancia interna, pero que evidentemente afecta a México. Lo estás describiendo de la mejor manera. Todos estos migrantes, una buena parte, se queda en territorio mexicano. ¿Cómo que no afecta a México lo que Estados Unidos decida en relación a la línea fronteriza? Definitivamente, totalmente. Creo que es muy desafortunada esta declaración del presidente mexicano porque afecta a México de la manera más importante. Los migrantes se están quedando en México, esas caravanas se están quedando en México. México tiene que atender, tiene que destinar recursos a estas personas. Además, si Donald Trump cierra la frontera, ¿cuántos negocios en la frontera no se van a perjudicar de esto? El no hablar creo que no le está ayudando nada al país porque lo está dejando en una condición pasiva y realmente recibiendo, al final, pagando indirectamente una parte del muro de Trump. Físico o no físico, México está pagando, como decía el presidente, el muro que él quiere construir o que está construyendo de manera formal o informal. Y esto es muy desafortunado. Y creo que el presidente de México debería pronunciarse, que México no puede porque no tiene los recursos para dar atención a todas estas personas que vienen huyendo de la violencia, de la pobreza, pero hay factores también que le llaman los pull factors, los factores que atraen a la migración. Que los migrantes quieren ir a Estados Unidos porque saben que cruzando, no nada más el río, cruzando el punto de cruce realmente donde realmente ellos están en Estados Unidos, alguien les va a dar trabajo. Y eso sí, no estamos hablando de ello. Estamos hablando de los factores que empujan a los migrantes a salir de sus países. Pero existen estos otros factores que atraen a los migrantes. Y México queda en medio. México queda como un sándwich. Cuando se hablaba de una enchilada completa donde México se sentaba en la mesa, donde negociaba, bueno, si Estados Unidos no puede procesarlos dentro de sus países, pues que le dé a México una parte de estos recursos. Pero realmente México está realmente en la misma posición que estaba el gobierno anterior. El gobierno de López Obrador está en la misma posición que está el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque no se está... Donald Trump habla de que los otros países no están haciendo nada, trata supuestamente de ser un poco menos agresivo con México, pero sigue diciendo que México va a pagar por el muro y tiene razón. Pues Guadalupe, quiero agradecerte muchísimo el tiempo, agradecerte que hayas estado con nosotros en estos últimos días del año 2018. Por cierto, cerremos con esto. Si tuviésemos que hacer un balance de la relación México-Estados Unidos en este año que está por terminar, ¿cuál sería ese balance para ti? Pues ha sido un balance de la relación México-Estados Unidos. La política interna, o sea, la política estadounidense ha tenido como centro esta relación y las relaciones fronterizas México-Estados Unidos. En realidad, México ha salido perjudicado en todos sentidos. Supuestamente se firma un nuevo acuerdo que es un poco más de lo mismo, pero realmente extrayendo más beneficios para los Estados Unidos y México dando más oportunidades a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta cuestión migratoria? El presidente de los Estados Unidos aprovechando el discurso del muro, el discurso migratorio para continuar haciendo política. Y México cruzado de brazos y teniendo más personas en México que tiene que atender. ¿Cuál es ese balance? México, esta relación fronteriza México-Estados Unidos, utilizada por el presidente de ese país para hacer política, para tener réditos políticos y electorales, y México en un papel pasivo. Sí. Y México pagando indirectamente por el muro de Trump. Pues es un buen balance, es un buen análisis, no es un buen balance para México, como bien ha señalado. Guadalupe, feliz año para ti, gracias por acompañarnos y espero que el próximo también continúes con nosotros. Claro que sí, muy feliz año y muchas gracias por la oportunidad. Buena tarde para ti. Guadalupe Correa Cabrera. Son las 3:57 minutos
en la costa este de los Estados Unidos. Por cierto, un salvadoreño que formaba parte de la caravana migrante murió arrollado en la ciudad de Tijuana, en México. El hombre que esperaba para tramitar su solicitud de asilo en los Estados Unidos fue atropellado por el conductor de una camioneta que conducía bajo los efectos del alcohol. Ahora, su familia en El Salvador llora su muerte. Informe de nuestra cadena aliada Telenoticias 21. Nelson salió de la tierra que lo vio nacer en la segunda caravana de migrantes y después de recorrer miles de kilómetros llegó a Tijuana, en México. Pero el 30 de noviembre, Nelson Flores y otra salvadoreña fueron atropellados por un automovilista. Flores perdió la vida de inmediato. Los familiares del fallecido dicen que él soñaba con llegar a los Estados Unidos para trabajar y ayudarles. Y era un chico jovial, pues de que nos deja mucho dolor, muchos recuerdos para poder seguirlo teniendo en vida nosotros, porque para nosotros está vivo, para nosotros no está muerto. Los familiares de Flores dicen que no esperaban esta tragedia. Decía, cuando yo ya esté allá todo va a ser distinto, o sea, como mucha gente se va con esa ilusión, no era justo que él perdiera la vida de esa manera. Los comandos de salvamento colaboraron con el traslado del cuerpo desde el aeropuerto. De igual manera, pues ayudarles a hacer algún tipo de trámites en el aeropuerto. Y gracias a Dios, pues pudimos traer lo que es el cuerpo ya hasta la funeraria. Al llegar a su pueblo, los familiares y amigos del fallecido recibieron el ataúd y lamentaron la muerte de este joven que soñaba con un futuro mejor. Con esto vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso continuamos con más de la tarde, continuamos con más información. Hablamos de Venezuela a la vuelta, que se ha convertido en el país más violento de América Latina. Normalmente estamos comentando estas cifras que vamos conociendo a través de nuestros corresponsales y los diferentes informes que se van presentando. Pero estas cifras han llevado precisamente a Venezuela a ocupar este deshonroso primer lugar como el país más violento de América Latina. Venimos con más. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con más en la tarde de hoy. Venezuela se convierte en 2018 en el país más violento de América Latina, con un registro de más de 23.000 homicidios, según informó la ONG Observatorio Venezolano de Violencia. La tasa fue de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. En todos los estados del país hay una situación de epidemia de violencia. Esta es una realidad que los ciudadanos sienten en la calle, viven con miedo. Coño, todo aquí adelante, no, cartera, teléfono en la mano, por aquí metido. O sea, es impresionante. Oye, uno sale sin real, sale sin el teléfono, sin nada, porque uno espera es que en cualquier momento vengan y te atraquen. La migración es uno de los principales motivos de la reducción de los homicidios a manos del AMPA. Han emigrado muchos delincuentes porque sencillamente su negocio, entre comillas, su actuación no tiene beneficios en el país. El crimen se mueve en una relación entre beneficios y costos. Y en esa relación en Venezuela, pues no hay manera, no ha habido una manera de actuar, y mucho de lo que era posible para los delincuentes de obtener como recursos, como ganancia, ya no lo encuentran en el país. Entonces han emigrado. Sin embargo, denuncian que los organismos de seguridad se han vuelto más violentos, registraron incremento en las ejecuciones extrajudiciales. Bajo el nombre de resistencia a la autoridad, pero que para las universidades nacionales constituyen acciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad del país. Esto abona el terreno de la desconfianza de los ciudadanos hacia los cuerpos policiales. Lamentablemente, porque no se ven. Tú no ves presencia policial por ninguna parte. Los cuerpos policiales son los mismos choros también. Ellos mismos están con eso también. Ellos mismos son los primeros choros. Los organismos de seguridad además impiden las denuncias para disimular las cifras.
La cifra negra de homicidios que hemos encontrado es mucho más alta de la que esperábamos. Hay un registro menor. Hemos encontrado en todo el país que hay una decisión, una política en la cual se impide la presentación de denuncias, se retrasa, se buscan todas las maneras en las cuales, ¿no?, las personas van a denunciar un delito y no queda registrado, no pasa a los datos. A esta hora quiero saludar a Luis Isquiel, abogado penalista, criminólogo. Luis, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias a ti. Hablamos de una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. No se trata de la cifra más alta en los últimos años, pero sí la que actualmente ha llevado a Venezuela a ese primer lugar, deshonroso primer lugar en el índice de violencia de América Latina. Sí, el Observatorio Venezolano de Violencia ha afirmado que en 2018 terminarán ocurriendo 23.000 homicidios en el territorio venezolano. Eso significa 63 personas asesinadas por día en nuestro país. La tasa que resulta de estos 23.000 homicidios es la de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es la tasa de homicidio más alta del planeta Tierra, no solo de Latinoamérica, sino de todo el globo terráqueo. Anteriormente, países como El Salvador y Honduras disputaban con Venezuela este primer lugar, pero en los últimos años El Salvador ha estado reduciendo su tasa de homicidios y Venezuela todo lo contrario, ha venido aumentando. Y por eso hoy tenemos lamentablemente unos 20 o 25 puntos por encima de estos dos países centroamericanos que anteriormente, repito, eran los que disputaban este coento ranking de asesinatos en el mundo. Aunque usted nos dice que la cifra es menor que la del año 2017, bueno, sigue siendo preocupante, ¿no? Hablemos de las causas, de las formas. ¿Cómo son los asesinatos en Venezuela? ¿Por qué están ocurriendo? Bueno, el Observatorio Venezolano de Violencia en este informe señala que la mayoría de las víctimas son jóvenes, entre los 15 y los 34 años. El modus operandi es a través del arma de fuego, el mecanismo en el cual se cometen estos homicidios, en el 70-80% de los casos es a través de armas de fuego. La emigración es un factor que ha hecho que disminuya el número de homicidios. Estamos hablando de una tasa impresionante, ¿no?, de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero el año 2017 terminamos con una tasa de 89. Es decir, ha habido una reducción en el número de homicidios y el observatorio lo explica de distintas maneras. Una de ellas es la emigración. Estamos hablando de que de Venezuela han salido, según algunos informes, más de 4 millones de venezolanos. Eso significa menos víctimas potenciales de homicidio y de otros delitos dentro de nuestro país. Y además, dentro de esa emigración gigantesca, la mayoría sale a estudiar, a trabajar, son gente honesta, pero también se han ido muchos delincuentes. Se han presentado casos de delincuentes venezolanos en Ecuador, en Perú, en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Y esto explica de alguna manera por qué ha habido una reducción numérica en el número de homicidios, pero sin embargo, bueno, 23.000 homicidios y esa tasa de 81 por cada 100.000 habitantes sigue siendo bien impresionante. Y otra explicación de esa pequeña reducción que hubo con respecto al año 2017 en los homicidios está fundamentada en la política de exterminio que viene ejecutando el gobierno de Nicolás Maduro contra distintas personas de la población venezolana. Estamos hablando que de esos 23 que ocurrieron en 2018, 7.500 se le atribuyen a los cuerpos de seguridad. Y el Observatorio Venezolano de Violencia, que trabaja con 7 universidades del país, de las más prestigiosas, por cierto, ha afirmado que esas 7.500 muertes a través de los cuerpos de seguridad no son resistencia a la autoridad, como lo coloca muchas veces el gobierno de Maduro, o enfrentamientos, entre comillas, sino que son simples y vulgares ejecuciones extrajudiciales. Es la aplicación de la pena de muerte por los efectivos de los cuerpos de seguridad en Venezuela. Y evidentemente, en esa política de exterminio han caído muchos delincuentes, muchos homicidas, pero también han caído muchísimos inocentes, y es un altísimo costo en materia de derechos humanos. Por cierto, esta operación de exterminio, entonces,
tiene un saldo gigantesco de violaciones a los derechos humanos, de muchos inocentes también, y no redunda en una disminución significativa de la tasa de homicidio. Lo que hace, a nuestro criterio, esta política de exterminio es crear un círculo vicioso de la violencia en nuestro país. Hay dos elementos, Luis, que me llaman la atención en esta parte de tu respuesta. Vamos a ir a uno. Comenzando por el registro que ustedes llevan también de la acción criminal de venezolanos en el extranjero, que se da a propósito de la migración. Son muchas personas, personas buenas, personas que buscan una alternativa de vida a las que están huyendo del país, pero tendría que preguntar, ¿está Venezuela también exportando delincuentes? Sí, bueno, Venezuela está dejando de exportar petróleo, cada día cae la producción petrolera, pero una de las cosas que se ha incrementado es la exportación de delincuentes. Pero repito, no podemos generalizar. La mayoría de los venezolanos que salen de nuestra frontera lo hacen de manera forzosa, porque no quieren salir de nuestro país, y lo hacen empujados por la crisis económica gigantesca que ha creado el gobierno de Nicolás Maduro y también de la crisis de inseguridad que hay en nuestro país. Pero con ese gran conglomerado de personas honestas, dentro de ese gran conglomerado, bueno, se escapan algunos delincuentes también, huyen de acá, de nuestro país, por distintas razones, grupos de delincuentes. Y sí, ha habido casos de venezolanos, sobre todo de megabandas, un caso muy famoso de miembros de la megabanda denominada Tren de Aragua, que fueron capturados en el Perú a punto de robar un banco. Qué sé yo, ha habido también un video que se hizo bastante conocido en el Ecuador de un venezolano asesinando a un taxista a cuchillada. También ha habido casos, muchos en Colombia, de venezolanos delinquiendo, y sí, esa presencia de venezolanos delincuentes en distintos países de Latinoamérica está haciendo aumentar las tasas de criminalidad en los países vecinos. El otro elemento que me queda pendiente tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales. Hace unos días atrás conversábamos en el programa con Zair Mundarain y él nos decía, la política del régimen de Venezuela es o te vas o te mueres. ¿Coincides con esto? ¿En que es una política de Estado el exterminio? Bueno, cuando hablamos de 7.500 homicidios a mano de los cuerpos de seguridad venezolanos, evidentemente estamos hablando de una política destinada a las ejecuciones extrajudiciales. Y dentro de esas ejecuciones extrajudiciales caen muchos delincuentes, pero también caen muchos inocentes. Hace poco hubo un caso en el Valle, que es un sector popular acá en la ciudad de Caracas, donde los cuerpos de seguridad subieron a ese barrio a buscar a algunos delincuentes que habían herido a un policía y terminaron dándole muerte a dos hermanos que sencillamente estaban armando un arbolito de Navidad o un nacimiento. Prácticamente unos niños, si mal no recuerdo, de 14 y 16 años de edad. Luego sus familias salieron a decir que no eran ninguno delincuente, que ambos estudiaban y que no se involucraban en ningún tipo de delito, y terminaron siendo detenidos estos policías. Pero eso es lo que ocurre cuando a los cuerpos de seguridad del Estado se les da carta blanca, licencia para asesinar a cualquiera. En algunos casos caerán delincuentes, que por cierto, en Venezuela no hay pena de muerte, esos delincuentes deberían ser capturados y puestos a la orden de las autoridades y pagar condena, pero en otros casos caen inocentes, y dentro de esos 7.500 homicidios que hubo a manos de cuerpos de seguridad en el año 2018, muchos son las personas que no estaban involucradas en ningún tipo de delito y que sencillamente son víctimas de los errores que cometen los cuerpos de seguridad en esta política de exterminio que hay hoy en nuestro país. Por otra parte, son más de una veintena los planes de seguridad en Venezuela. Una docena de ministros que han ocupado la cartera de Interior y Justicia. Venezuela, sin embargo, sigue liderando este listado de criminalidad en el continente. ¿Han fracasado las políticas de seguridad en la era de Maduro? Mira, cuando llegó el chavismo al poder en Venezuela, en 1999, ocurría, es decir, el año anterior, ocurrieron 4.550 homicidios. Esos homicidios fueron ascendiendo año tras año. El primer año de gobierno de Chávez ascendieron a 6.000, luego en el segundo año de gobierno a 8.000, y así han ido ascendiendo hasta que llegamos a esta cifra de 23.000 homicidios por año.
En todo este periodo de Maduro y de Chávez, han pasado por el Ministerio de Seguridad en Venezuela, que se denomina Interior y Justicia, 12 ministros de Interior y Justicia. Y se han aplicado más de 20 planes contra la inseguridad. Todo eso evidentemente ha fracasado porque nuestro país se ha convertido, como dije anteriormente, en la nación con mayor índice de homicidios en el planeta. Y no solo homicidios, sino también secuestros, robos, hurtos, todo tipo de delitos en el país. Pero Nicolás Maduro, desde hace unos 2 años, su gobierno ya no tiene política, ni siquiera contra la inseguridad. No hay ningún plan en la calle. El único plan que hay es esta política de exterminio, que en principio se aplicó a través de las operaciones de liberación del pueblo, conocidas como OLP, y ahora se están aplicando a través del Grupo Especial de la Policía Nacional Bolivariana, que se denomina FAES, que es el que tiene mayor cantidad de denuncias, no solo de ejecuciones extrajudiciales, sino también de detenciones ilegales sin orden judicial, allanamientos de viviendas, todo esto básicamente en sectores pobres, en sectores populares de nuestro país, allanamientos de viviendas sin orden judicial. Hay denuncias de que se roban inclusive la comida de la gente en estos operativos donde supuestamente están buscando delincuentes, se meten a cualquier casa, tumban la puerta y se roban hasta la comida de gente humilde. Es decir, una cantidad de atropellos que han quedado, por cierto, inflamados en informes como el que hizo recientemente Human Rights Watch y Provea. Sí, sí. Bueno, esto es algo penoso, ¿no? Por decir lo mínimo, el que un funcionario ingrese en una casa, en una zona popular y se lleve hasta la comida. ¿Cuál es el perfil de la gente que practica este tipo de allanamiento o estas revisiones? Es decir, ¿ve con seriedad el intentar apresar a un delincuente o como una posibilidad de hacer mercado? Sí, ciertamente. Aquí podríamos hablar de que hay una situación de violencia de pobres contra pobres, porque la mayoría de las víctimas en Venezuela y de victimarios son jóvenes, varones, pertenecientes a los sectores populares. Y cuando hablamos de las ejecuciones extrajudiciales, quienes cometen esas ejecuciones extrajudiciales también son jóvenes, varones, y también viven en sectores populares, empobrecidos, solo que tienen un uniforme y tienen una insignia de policía. Y a esas personas con esas características son las que les dan la licencia para cometer todos estos atropellos que terminan en ejecuciones extrajudiciales y en otras violaciones a los derechos humanos. Por cierto, la impunidad en estos casos, en general en esos 23.000 homicidios, pero en particular en estos homicidios cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, es casi total. COFAVIC, que es una ONG encargada de defender los derechos humanos acá en Venezuela, ha señalado que cerca del 98% de los casos de violaciones a los derechos fundamentales en nuestro país quedan en la total impunidad. Y eso lo que hace es retroalimentar la violencia y envalentonar a los asesinos comunes y también a estos funcionarios de los cuerpos de seguridad que disfrazan ejecuciones extrajudiciales con nombres como enfrentamiento o resistencia a la autoridad. Sí, bueno, digamos que es algo que hemos estado viendo de un tiempo a esta parte. Se disfraza el hecho real de por qué se mata a un delincuente. Ahora, ¿por qué la impunidad? ¿Por qué el alto índice que tiene Venezuela? La gente no denuncia, al gobierno no le interesa que se sepa, quieren ocultar todo tipo de información relacionada a la criminalidad. Bueno, el gobierno nacional ha buscado en los últimos años ocultar la información de las cifras criminales en Venezuela. Eso es evidente. De hecho, el Observatorio Venezolano de Violencia nace en el año 2004, si no lo recuerdo, precisamente para suplir esa información que había dejado de suministrar el gobierno nacional. Casualmente, este año 2018, el ministro de Interior y Justicia de Maduro, Ernesto Reverol, había dado unas cifras de homicidio previamente, pero que nadie en el país las ve. Unas cifras muy bajas, es decir, altas con respecto al mundo, pero muy bajas con respecto a la realidad venezolana. El ministro de Maduro señaló que para 2018 habían ocurrido en Venezuela 9.700 homicidios, por allí estaba la cifra. Y eso daba un equivalente a una tasa de homicidio de 30 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de 13.000, más de 13.000
homicidios menos que deja de contabilizar el gobierno de Maduro, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, y 51 puntos menos la tasa de homicidios que da el Observatorio Venezolano de Violencia, que, repito, tiene el respaldo de 7 universidades del país y es el que se corresponde con la realidad que ocurre en las calles de Venezuela. Las instituciones del sistema de justicia, esto explica el tema de la impunidad, han sido secuestradas paulatinamente en los últimos 20 años. De hecho, el fiscal general de la República, que hoy está allí ejerciendo de manera espuria ese cargo, no fue electo por la autoridad que le corresponde, que es la Asamblea Nacional de Venezuela, electa por más de 15 millones de venezolanos, sino por una írrica, nula Asamblea Constituyente que impuso a ese fiscal allí. Y ese fiscal lo impone para perseguir a la disidencia política, para que esa institución esté volcada a los designios, a cumplir los designios del Ejecutivo Nacional, es decir, del gobierno de Maduro, y no para cumplir las funciones constitucionales, que son las de investigar y presentar la acusación contra los delincuentes. Y en lo mismo podemos hablar del Poder Judicial. Y ahí está la explicación de la inmensa impunidad que hay hoy en el país para los delitos comunes y para los delitos de violación de derechos humanos. Quiero agradecer a Luis Isquiel, abogado, penalista, criminólogo, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. 5:21 minutos en Caracas, Venezuela. La teoría de una conspiración en su contra sigue tomando protagonismo en los discursos de Nicolás Maduro. Por eso ha exigido a la Fuerza Armada Nacional máxima lealtad con el régimen, mientras denunció nuevamente la existencia de un plan por parte de potencias extranjeras para dividir al país y apoderarse de sus riquezas. Durante un acto de salutación de fin de año y de condecoración a soldados, aseguró que no se arrodillará ante lo que él ha llamado la oligarquía. Alerta, oído, máxima alerta frente a las conspiraciones de la traición que viene de Bogotá, financiada desde Washington. Máxima alerta. A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la compra nadie, no la divide nadie, no la debilita nadie. Máxima moral, máxima disciplina, máxima conciencia, máxima unión. Por otra parte, la diáspora venezolana, un tema recurrente en este 2018. Desde el 27 de diciembre, los venezolanos radicados en Colombia pueden tramitar un nuevo permiso temporal de permanencia. Es un documento con el que regularizan su situación en territorio colombiano y les permite acceder a servicios de salud y conseguir empleo. Colombia es el país que mayor número de venezolanos acoge, más de 1 millón de ciudadanos. Nosotros, y a propósito de temas fronterizos, estuvimos en la ciudad de Cúcuta, donde a diario son miles los que cruzan para intentar paliar la situación derivada de esta crisis. Algunos regresan luego de comprar alimentos y medicinas y otros deciden quedarse buscando un mejor futuro. En el Puente Internacional Simón Bolívar conversamos el 31 de julio pasado con la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien llegó hasta esa zona limítrofe para conocer de primera mano las historias de quienes huyen del régimen de Maduro. En este recuento que solemos hacer en el programa a fin de año, de compartir de nuevo con ustedes, repetir algunas de las mejores entrevistas, esta es una de las que quiero compartir con ustedes. Son venezolanos que vienen y van, son venezolanos que transitan de un lado hacia el otro. Muchos vienen por el día, compran algo que necesiten, alimentos, medicinas, trabajan en el día y se van con los pesos que les rinde en Venezuela. Otros, se calcula que 3.000 aproximadamente, pasan a diario para quedarse en Colombia o para seguir en la ruta que los lleve a Chile, Argentina, Perú. Este es el éxodo venezolano, ese que hoy han descalificado las autoridades en Venezuela, ese éxodo que han señalado como un montaje de los medios de comunicación, como un circo,
según propias palabras de Jorge Rodríguez. Yo quiero conversar en esta parte del programa con la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Y yo quiero, fiscal, primero gracias por estar con nosotros y comenzar preguntándole, ¿esto es un montaje de los medios de comunicación? No, mira, quien afirme eso de que esto es un montaje de los medios de comunicación, quien afirme que esto es una burla, que indudablemente se está ignorando, está despreciando, está descalificando y respetando la dignidad de los venezolanos. Esto es una tragedia, esto es una barbaridad. Esta es la barbarie lo que se está viviendo aquí en la frontera colombo-venezolana, en el puente Simón Bolívar y en todos los países de esta región, en Colombia. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el centro de paso Divina Providencia, que coordina la diócesis de aquí de Cúcuta, el padre Víctor Ochoa. Diariamente él da a los venezolanos 6.000 comidas, o sea, son 6.000 venezolanos que todos los días comen allí. Y yo ayer pude interactuar con esos venezolanos. Eso es una verdadera tragedia. Niños desnutridos, hombres, mujeres y niños que huyeron porque tienen enfermedades, porque vienen aquí a Colombia a hacerse tratamiento. De verdad que el Estado colombiano, las instituciones colombianas han venido trabajando para tratar de resolver ese problema y ya ha rebasado la capacidad que tiene el Estado. Es necesario resolver este tema definitivamente. O sea, no podemos seguir dando paliativos. Claro, pero fíjese una cosa, fiscal. Primero, ¿por qué el Estado venezolano insiste en negar una crisis que está a la vista de todo? Hoy hay una reunión en Quito. Usted sabe que están reunidas las autoridades migratorias para buscar una solución conjunta. Es decir, es un drama. ¿Por qué insistir en negar algo que todo el mundo ve? Bueno, porque esa es parte del plan de exterminio contra la población. Nicolás Maduro y su grupo delincuencial han diseñado un plan para acabar con la población, sobre todo la población que es crítica, la población opositora, la población que no está dispuesta a someterse a los controles que ellos tienen, que no está dispuesta a ser esclavizada, a someterse al carné de la patria, a que tienen que jurarle lealtad y patriotismo a ellos, no a la Constitución ni a los patriotas, sino a ellos. Entonces, quien no se esclaviza, quien no se somete a sus designios, a sus deseos, a sus caprichos, tiene que abandonar el país. Son obligados, pero no solamente que los obligan nada más, sino que los obligan en las peores condiciones, como por ejemplo, sin documentos de identidad, sin pasaporte, para hacer más trágica el transitar de los venezolanos por todo este continente. Mira, vemos caminantes por las carreteras de Colombia. Yo no los he visto en otros países porque estoy aquí en Colombia, pero en Colombia quienes suben al páramo, atraviesan el páramo, corren el riesgo de perder la vida porque no llevan ropa apropiada, calzados apropiados para esas caminatas. Además, son largas extensiones. Ahora, cuando hablamos de buscar una solución, de intentar una solución estructural, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, yo quiero, y esto va para todos los gobiernos de la región y del planeta. Venezuela, el régimen de Maduro tiene un plan de exterminio y además representa para el continente, para todo el planeta, especialmente para la región, un peligro de estabilidad para la región, un peligro que hay que acabar. No solamente por la seguridad, el tema de narcotráfico, la corrupción, legitimación de capitales, sino que además toda la crisis que ha generado, una crisis de refugiados que ha generado en todo el continente. Millones de venezolanos solamente ubicados en Sudamérica, sin contar otros países. Eso crea una desestabilidad en la economía, en la salud, en la educación de cada país que va. Aquí en Colombia ya está colapsado. Entonces la propuesta que yo hago es declarar la crisis de refugiados. Eso es con fundamento
a una reciente opinión o una orientación de ACNUR del 12 de marzo de este año, en donde de declararse la crisis de refugiados se genera un conjunto de derechos para los venezolanos. Esa orientación es referida al tema Venezuela, al desplazamiento, a la cantidad de venezolanos desplazados por todo el continente. Entonces pudiera, si se declara la crisis de refugiados, otorgarle un documento, un pasaporte de refugiado, que sería como una patente, claro, para que ellos puedan desplazarse por todo. Ahora, esto sería una decisión que habría que tomar, digamos, en conjunto. Hoy está la reunión de Quito, pero esta semana se reúne el Consejo Extraordinario de la OEA. Yo creo que pudiese ser como un paso previo lo que están discutiendo las autoridades para llevar a la OEA, a la reunión de cancilleres, una decisión de este tipo. Sí, mira, esta es una decisión indudablemente, fundamentalmente de ACNUR, que es un organismo que depende de las Naciones Unidas. Claro. Pero con el concurso de los países tienen que apoyar esta propuesta. Y ojalá de esta reunión que se está realizando en este momento en Perú, al cual Venezuela no fue, lo que significa que no quiere asumir la responsabilidad en este tema, que corrobora lo que vengo diciendo, que es un plan de exterminio. Ojalá que la resolución que salga de allí, las conclusiones que de allí salgan, incluya la declaratoria de una crisis de refugiados. Emplazar a ACNUR para que así lo declare. Ahora, fiscal, en su contacto con los venezolanos que ha podido tener a nivel de frontera, ¿qué le dicen? Es decir, ¿qué le ha impactado más? Hemos podido ver gente que viene por alimentos, otra que viene por enfermedades, otra que necesita alguna medicina, otros que han tenido que dejar a sus hijos regados en distintas familias para poder trabajar y tener supervivencia. ¿Qué le dicen? ¿Qué le impacta? ¿Qué la mueve? Uno se para aquí, ve esta cantidad de gente, yo no sé cuántos pasan por minuto, pero si tuvieses un cronómetro seguro serían muchos. ¿Qué le dice todo esto? Sí, primero yo siento identidad con todos ellos porque yo estoy trabajando para todos los venezolanos y cada uno es un relato desgarrador, cada uno es una tragedia, cada uno es una calamidad. Eso lo que dices tú, estoy aquí porque no encuentro medicamentos, porque estoy desempleado, buscando trabajo en Colombia o en otros países, buscando medicamentos en otros países, buscando la posibilidad de operaciones, buscando alimentos, buscando seguridad, que Venezuela no ofrece seguridad, buscando habitación, buscando posibilidad de tener organismos donde formular denuncias, porque en Venezuela ya no hay espacio para la gente. ¿Dónde la gente se formula su denuncia? Dicen que ¿dónde solicita que le tutelen sus derechos? No tienen. Entonces están buscando respeto, están buscando dignidad, están buscando deseos de vivir bien, están buscando esperanzas, están buscando felicidad. Era la entrevista que hacíamos a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, en julio de este año 2018, que está por terminar. Con esto vamos a la pausa, regreso en breve. Y les invito a que nos acompañen para que conozcan, si no tuvo la oportunidad de verlo, la historia de Sonia Bermúdez. Ella es una científica forense colombiana que ha hecho su propio cementerio en esta zona de La Guajira. Al volver, les voy a compartir su historia. Y lo que veían antes, un poco a destiempo, es la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, lo tienen en pantalla, donde ustedes pueden ver nuestra señal en tiempo real, lo mejor de cada uno de los programas y las entrevistas que hacemos en este programa en la tarde. www.youtube.com/NTN24. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana.
Continuamos con más en la tarde de hoy sábado. Este año conocimos en La Guajira colombiana la historia de una mujer que construyó un cementerio gratuito en el que hay al menos 600 cuerpos enterrados. Una historia que en principio construyó y publicó la BBC de Londres. Su video nos impactó y solicitamos autorización para compartirlo con ustedes, con nuestra teleaudiencia. En ese cementerio también están siendo sepultados venezolanos que fallecen en esa región de Colombia y no cuentan con recursos para ser trasladados al país. Muchos son niños que mueren por enfermedades asociadas a la malnutrición. Por eso quiero compartir la entrevista que hicimos el 5 de octubre con la protagonista de esta historia, Sonia Bermúdez, científica forense colombiana. Bien vale la pena verla de nuevo o hacerlo por primera vez en caso de que no conozca la labor de esta mujer. Es una historia que impresiona, por lo menos a mí me impresionó cuando la vi por primera vez y por eso quería compartirla con nuestra teleaudiencia. Y quiero a esta hora saludar a la protagonista de la historia, a Sonia Bermúdez, que nos atiende allí, en La Guajira. Ella es científica forense y es el personaje de la historia que acabamos de ver. Señora Bermúdez, bienvenida a NTN 24. Gracias por estar aquí. Gracias, Idania. Para mí, de lógico que también es un honor contar con ustedes. Y pues aquí estoy presta a servirles y a contestarle de pronto y despejarle todas las inquietudes que ustedes tienen acerca de mi obra social. Sonia, una cosa es ser médico forense y otra abrir un espacio de vida para sepultar cadáveres. ¿Cuántos años lleva usted haciendo esto? Bueno, en mi labor social, 100% como tanatóloga forense, duré 43 años. Exactamente tengo 46 años de estar dedicada 100% a brindarle una digna sepultura a los sin memoria y a todas aquellas personas pobres de solemnidad que fallecen en La Guajira y sus alrededores. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión, a realizar esta labor social? El brindarle el respeto que merecen los seres humanos a la hora de la muerte. ¿Cuál es el respeto? Una digna sepultura como manda la ley divina. Los terrenos donde usted entierra estos cuerpos, Sonia, ¿son de su propiedad? ¿Quieres saber la verdadera historia del terreno Gente como Uno? Claro. Te voy a contar así un breve bosquejo. Un breve bosquejo. No había dónde darle sepultura a los sin memoria, a las personas pobres de solemnidad, porque los cementerios, como generalmente lo administran, son los sacerdotes, la Iglesia Católica, que es una vil mentira con todo el respeto que se merecen ellos. Porque resulta de que ellos administran los cementerios, pero para alquilar las bóvedas a aquellos que tienen los recursos. A quienes no tienen los recursos no merecen, según ellos, una digna sepultura, porque no son rentables, no representan dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué me conllevó a buscarle un rancho aparte a estos muertos, a estas personas? El que de un momento a otro me despojaron de unos restos que tenía en el cementerio central, me los botaron, que hasta el momento no sé dónde se encuentran. Pero yo sé que con la ayuda de Dios algún día voy a lograr recuperarlos nuevamente, porque ese es mi mayor anhelo, recuperar mis muertos que tenía. Entonces, en vista de que no tenía un lugar donde darle sepultura, le invadí un terreno al distrito de Riohacha, al municipio, se lo invadí. Me metí de atrevida porque es que yo tengo la seguridad de que el mundo lo conquistan los atrevidos, y yo soy muy atrevida en ese aspecto, y para mis muertos con mucho más razón. Yo invadí el terreno y pues posteriormente salieron unas personas que eran dueños. Yo le decía, ustedes son los dueños del terreno y el contenido del terreno es mío. Sonia, esos muertos, esos restos que se perdieron en ese otro cementerio que usted refiere, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué
tantos años después, usted quiere recuperar esos restos? Porque ellos representan la memoria del conflicto de la guerra de mi país, Colombia. ¿Y por qué quiero recuperarlos? Porque no quiero que estén deambulando. Porque de la única manera que se pueda conseguir la tan anhelada paz de este mundo es recogiendo los despojos mortales de cada una de esas personas. Porque es que lo que la gente ignora es que nosotros también tenemos dos vidas, una vida terrenal y una vida espiritual. Y el espíritu está pendiente donde está su materia. Tú te puedes imaginar, un ejemplo, a ti que te despojen de tu casa, el cuerpo de nosotros es la residencia de nuestro espíritu. Te pongo un ejemplo, si a ti te despojan de tu casa y no sabes dónde está tu casa, o sabes que tu casa no está bien cuidada, ¿estarías contenta? ¿No es cierto? Claro que no. Eso sucede con estos huesos que tanto quiero recuperar. Esos espíritus deben de andar inquietos en el limbo porque sus despojos mortales están metidos quién sabe dónde, no sé dónde. Por eso los quiero recuperar. Sonia, de pronto con ellos aporto un granito para la tan anhelada paz que necesitamos en este mundo y en este país. Sonia, su cementerio, usted le puso de nombre Gente como Uno. ¿Por qué eligió ese nombre? Porque todos somos gente como uno, todos somos iguales a la hora de la muerte. Eso fue una de las cosas más bonitas que Dios pudo hacer. ¿Tú te imaginas si solamente nos tuviéramos que morir nosotros los pobres? ¿Te puedes tú imaginar? Entonces todos somos iguales a la hora de la muerte, bonitos, feos, blancos, negros, porque hasta donde yo tengo conocimiento y la experiencia me ha enseñado, y la experiencia bien vivida, porque la he vivido en carne propia, yo todavía no he encontrado en un rico gusanos de seda. Todos los gusanos son iguales para todo el mundo, por eso somos gente como uno. Sonia, por otra parte quería preguntarle, en este momento, los venezolanos están ocupando, digamos, una gran parte de esa labor social que usted desempeña, enterrando cuerpos. ¿Puede explicarnos por qué? A ver, los venezolanos en particular, por la migración tan masiva que se viene dando a diario de venezolanos que ingresan a La Guajira, sobre todo a Maicao y a Riohacha, Manaure, Uribia, que son de pronto las partes como más cercanas a la frontera. Entonces, debido a eso se ha incrementado el índice de mortalidad, de muertes violentas, de desnutrición de niños y de muchos adolescentes que fallecen por ahí en las calles expuestos de pronto a una cantidad de necesidades. Hoy día, hasta el momento, he sepultado 39 venezolanos entre adultos y niños en el cementerio Gente como Uno. Pero fíjate que estoy satisfecha y me siento feliz porque están reposando en un paraíso terrenal, porque yo a mis muertos los amo, los quiero, los pechicho, los consiento como tú no tienes una idea. Esa es mi vida, eso es mi diario vivir. Yo vivo para mis muertos y yo pienso que ellos también muertos me dan como que esa fortaleza y esa resistencia para que pueda continuar con esta gran obra social de misericordia con la que agrado a Dios y a toda mi gente también. Esta labor que usted hace, Sonia, ¿la hace sola? Es decir, vemos las imágenes y uno puede ver, usted abre la fosa, prepara la mezcla de cemento, mete el cuerpo en la urna, la carga, la guarda. ¿Usted no recibe ayuda de nadie? A ver, ayuda humana de pronto de mis hijos, un fin de semana
que es muy raro. Es que yo creo que esa es una prueba que Dios me está poniendo. Dios lo somete a uno como humano a pruebas duras para ver hasta dónde puede uno resistir. Fíjate que anteriormente era menos el índice de sepulturas que se hacían en gente como uno, y mis hijos estaban sin trabajo, estaban desempleados. Entonces nos íbamos todos para allá. Ahora que mis hijos están trabajando todo, se ha incrementado. Entonces yo pienso que es la prueba de Dios. Vamos a ver qué tanto quieres los muertos. A ver si de verdad vas a resistir la carga que te voy a poner. Pero gracias a Él me da todos los días las fuerzas. Entonces prácticamente trabajo sola. Yo hago mi mezcla, yo misma fabrico mis bloques. Yo cojo el machete, la pala, el asadón, limpio. Yo soy sepulturera a mucho honor y a mucha honra, porque me gusta sepultar mis cadáveres yo misma y cerrarlo yo misma para evitar que de pronto le quede cualquier ranurita, que se vaya a meter de pronto un animalito, que me vaya a picar, una abeja, que a veces se meten y arman sus panales dentro. Entonces yo soy la todera de gente como uno. En cuanto a lo que me decías de la ayuda, ¿de quién recibo ayuda? No, pues yo siento que no estoy recibiendo ayuda de nadie. Ahora en estos momentos tengo un convenio de cooperación con el distrito de Riohacha, pero es prácticamente el pago de las inhumaciones que me hacen el distrito por sepultar a estas personas, porque es responsabilidad de los entes municipales darle una digna sepultura. Entonces de ellos recibo de pronto un recurso pequeño, pero pues me toca aceptarlo porque, como dice el adagio vulgar, del ahogado el sombrero. Pero que yo reciba de pronto de la gobernación una ayuda, que reciba de Cerrejón, que buenos ingresos recibe de mi departamento, de mi suelo, que es nuestro. Nunca. De gases de La Guajira también, que también explotan el gas de nuestro territorio, de nuestra Guajira, tampoco, es que de nadie. La ayuda es prácticamente casi que el 95.5% de Dios y la mía, la buena voluntad mía y de mis hijos, de mi familia que me ayuda. En cuanto a divulgación, los medios periodísticos, que les agradezco, ellos me apoyan hasta donde ellos pueden. Eso es el apoyo que recibo, no de más nadie. Sonia, leí en una entrevista que usted tiene un sueño y una necesidad, por decirlo de alguna manera. El sueño es ver su cementerio alguna vez lleno de árboles, con espacios techados para que la gente pueda visitar a sus muertos. Y la necesidad es cercar toda esta área de gente como uno para tener mayor seguridad. ¿Es así? Claro, yo puedo aprovechar este medio de pronto para hacerle la invitación a alguien que el Señor me ha puesto en el camino. ¿Puedo aprovechar esta oportunidad, abusar de su confianza? Claro, Sonia. Claro, por favor. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle la invitación a mi amigo, a mi paisano Silvestre Dangond, músico vallenato, cantautor vallenato. Yo quiero que Silvestre me ayude al cerramiento de gente como uno. Y después a las demás personas que me escuchan, a la arborización y a la construcción de más bóvedas para darle digna sepultura a mucha gente que yo sé que está necesitando a la hora de la muerte donde sepultar sus seres queridos. Yo tengo muchas necesidades en gente como uno. Como tú me acabas de decir, tú has podido ver en mis fotografías que publico, a mí me toca hacer todo. Las manos mías son las que producen todo lo que existe en el cementerio gente como uno. Todo está despoblado, desolado. Quiero agradecer a Sonia Bermúdez. Quiero repetir, ella es científica forense, es la protagonista de esta historia. Tiene en Riohacha este cementerio, gente como uno, que ella levantó, la ven ahí en pantalla. Ella hace la mezcla de cemento, hace la fosa, se entierra a los muertos,
por una labor altruista, humanitaria. Necesita acercar el lugar. Quizás alguien vea esta nota y nos ayude, pero yo le agradezco muchísimo, Sonia, su labor social y el haber estado en NTN 24. Dios te bendiga y te ilumine y ojalá podamos juntas que este sueño se realice como yo lo anhelo a diario. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Y así llegamos al final de este programa de hoy sábado 29 de diciembre. Programa de fin de semana, comenzamos la guardia de esta última semana del año, así que estaremos aquí para acompañarles estos próximos días. Gracias a ustedes por estar allí. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla con información siempre en tiempo real. Les espero mañana a las 3 de la tarde, hora costa este de los Estados Unidos, porque el fin de semana el horario de la tarde cambia y es de 3 a 5. Así que acompáñennos una tarde más. Les espero mañana.